18. Ardamantua. Era un cromo. El comandante Nima lo sabía porque se había estudiado a fondo el paquete informativo que se había distribuido entre los oficiales de los cuerpos especiales de refuerzo. Ese paquete incluía pictocapturas de los cromos en acción. Llegó a través de la hierba, con las garras levantadas y las piezas vocales rechinando, haciendo un ruido muy peculiar que solo podría escuchar a medias dentro del claustrofóbico aislamiento de su armadura atmosférica. Gritó una orden al instante, que al instante se dio cuenta que en realidad nadie más que él podría oír. Agarró su pistola láser y disparó 2 veces al seno que cargaba. Lo ralentizó, pero no lo mató. Niemann tuvo que realizar 4 disparos más antes de que cayera, a escasos metros de donde estaba parado. Miró a su alrededor, teniendo que girar todo su cuerpo para maximizar la vista a través de su estrecha visera. Podía oír su propia respiración rápida, como si estuviera en una caja. Podía oler la amargura rancia del sudor y la respiración, mezclados con la adrenalina. Le llegaban ruidos amortiguados, como si fuera a través del agua. Las ligeras explosiones de las armas, gritos, la luz del sol brillaba a través de su visor, deslumbramiento. Había cromos a su alrededor. La mayoría de ellos pertenecían al fenotipo plateado brillante. No estaba seguro de dónde habían venido, pero las probabilidades indicaban que eran animales de madriguera y habían llegado a través del suelo, excavando su salida. Sus hombres, aun sin tener órdenes que les estructuraran, habían obedecido los simulacros esenciales de combate y formando un cuadro, disparando a todas las cosas que les atacaban desde todos los lados. Los Asmodai eran buenos soldados, entrenados por los mejores en las escuelas de armas de la antigua Pan Pacific. Su alarde orgulloso de ser los mejores del astre militar no era infundido. Los rifles láser destellaban, y los rayos partían en disciplinadas oleadas. Los abrasadores rayos rasgaban la armadura orgánica expuesta y mutilaban las extremidades. Nubes y chorros de ico rociaban el aire brillante. Uno de los cromos, una variante muy grande y oscura, sobrevivió al bombardeo de fuego de los rifles y llegó a su altura. Tomó el cabo Bladen entre sus garras y lo rasgó por la mitad, de la forma en la que un hombre rasga una hoja de papel cuando ha terminado de leer el mensaje escrito en ella. Cintas de sangre roja brillaron, saltaron al aire y cubrieron la hierba. La armadura de descenso orbital de Bladen se dividió como una envoltura de plástico sobrecalentado. Tranquilidad. El masivo puño imperial se interpuso y condujo a la criatura hacia atrás, golpeando 2 veces con su martillo de energía. Chorros de fluidos salpicaron su capa a través de las zonas aplastadas. El cromo se echó hacia atrás y se lanzó contra el marine espacial. No había tiempo ni espacio para un golpe defensivo. Tranquilidad. Fue al encuentro del corpulento animal y forcejeó con él, agarrando sus castañantes piezas vocales con la mano izquierda y desgarrándolas, mientras trataba de evitar sus cuchillas. Cuando se separaron de nuevo, Tranquilidad se quedó con parte de la mandíbula en su mano. El licor salía botones por la garganta y el pecho del cromo. Tranquilidad los derribó de un martillazo, y luego, sujetando su martillo de energía con ambas manos, lo remató con un devastador golpe en la cabeza. Más cromos aparecieron del suelo, expulsando tierras y lanzando gramíneas en todas las direcciones. Algunos de ellos eran grandes y oscuros, como aquella cosa que había matado a Bladen. Los Samudai redoblaron su tasa de fuego, disparando para mantener a las criaturas a máxima distancia posible. Niman siguió disparando, dirigiendo el fuego por medio de gestos. No había manera de saber cuántas más de aquellas cosas yacían bajo tierra. Tranquilidad se enzarzó con otra de las formas masivas. La despachó con 2 golpes limpios de su martillo, y luego se vio acosado por 2 más de las bestias oscuras. La arañaron con sus garras, impidiendo sus intentos de golpearles. Maldiciendo, sacó su pistola Volter y disparó a cada una de ellas a quemarropa, explotando sus cadáveres, convirtiéndolos en una ducha de carne, cartílago y líquido corporal. Había abierto un camino entre las criaturas. Niman podía verlo, y también podía ver claramente los gestos enfáticos del marine espacial. Tenían un pasillo hacia las laderas de la colina. En la distancia, podían ver a los otros hermanos de Muro Imperiales corriendo colina abajo para unirse a ellos.
Las laderas de las colinas ofrecían protección de piedras y rocas para cubrirse, y una pequeña esperanza de mantenerse con vida hasta que los marines espaciales llegaran donde se encontraban. Niman sabía que sus hombres tenían que doblar el tiempo y disparar mientras corrían. Envió señal, y la mayoría de ellos comenzaron a moverse, pero la visibilidad en los trajes era tan pobre que algunos perdieron el gesto y se encontraron atrapados ellos solos. Niman corrió hacia ellos, agarrándolos para poder mirar a través de sus visores y presionar su cabeza contra la de ellos, gritando para que los sistemas de comunicación táctil transmitieran el sonido. «Muévase, a las colinas, muévete, ya». Comenzaron a correr. Niman y el soldado Fernis escaparon con el pobre tecnoadepto. El hombre dañado tenía poca idea de lo que estaba pasando. El soldado Galvet había tardado en reconocer la orden prevista, y una vez que lo hizo, corrió por el camino equivocado. Niman, consternado, creía que Galvet había sufrido alguna conmoción cerebral durante el accidente y no pensaba con claridad. Su falta de claridad le costó la vida. Dos cromos de máscara plateada corrieron hacia abajo y cayeron sobre él, triturándolo con sus garras. Niman no lo vio. Corrió, arrastrando al adepto por el brazo con una mano, disparando a los cromos que les amenazaban con su arma en la otra mano. Tan pronto como los Amodai se movieron hacia las laderas de las colinas, Tranquilidad se situó detrás de ellos, dándole las espaldas, retrocediendo y defendiéndose de los cromos que les perseguían. Tiró su martillo y los golpeó cuando llegaron a él, impactándolos por encima de sus espaldas, dividiendo sus conchas, rompiendo sus extremidades y sus espinas. Su martillo de energía tenía un mango largo, una versión del mazo de un cantero, el tipo de herramienta que se había utilizado para levantar los muros del baluarte y las defensas del Palacio de Eterno. Su diseño era simbólico, su efecto no. Niman todavía se movía con el soldado, Ernest y su aturdida carga. Cuando se dio cuenta de las formas amarillas pasando a toda velocidad junto a ellos desde la dirección de la pendiente. Amanecer, Fortaleza y Zaratustra se unían a la lucha. Amanecer tenía su gladius alzado. Zaratustra estaba levantando su lanza de guerra. Fortaleza levantaba una masa de energía. Llegaron a la línea donde Tranquilidad estaba deteniendo los cromos él solo, y chocaron contra la masa de criaturas, desgarrando y cortando en rodajas, rompiendo y partiendo en dos. Niman llegó a la más baja de las rocas amontonadas al pie de la pendiente, y empujó al el adepto a la cobertura, indicando con un gesto Fernis para que lo cuidara. Los hombres estaban tomando posiciones entre las rocas y los afloramientos, deslizándose hasta el pedregal y la zona de guirrejos sueltos para localizar una buena situación de disparo. Miraron atrás hacia la lucha. Varios cientos de cromos, la mayoría de ellos de máscara plateada, habían salido de la tierra de la llanura y estaban asaltando la línea. Decenas de ellos ya yacían muertos, generalmente rajados o cortados en dos. El vapor de los fluidos calientes nublaba el aire fresco de la llanura cubierta de hierba. Por encima de sus cabezas, una acechante oscuridad volcánica amenazaba con ocultar la luz. Los cuatro puños imperiales, hermanos de Muro, compañeros de batalla, cuerpos de escudo, combatían hombro con hombro. Era un trabajo diligente, un trabajo obediente. Mantenían la línea para que los guardias pudieran encontrar cobertura y a su vez ellos pudieran apoyarles con fuego dirigido. Era una acción de bloqueo, era una postura defensiva, era contener a los enemigos. Era todo aquello que los puños imperiales hacían mejor. Amanecer, sabía que ninguno de ellos, ninguno de los cuatro, admitirían alguna vez la alegría que les estaba llenando en ese momento. A pesar de la crisis, la situación, la amenaza y la posibilidad de que su capítulo se perdiera y muriera, en secreto sentían alegría. Su mayor y más oscura oración al Dios emperador de la humanidad y a su primarca progenitor que los engendró había sido escuchada. Después de años de silencio, patrullando ritualmente los muros del Palacio Imperial, les había sido concedido el derecho a luchar de nuevo, tal vez por última vez. La guerra para la cual habían sido creados los habían metido finalmente de nuevo en su secreto oscuro y salvajismo misterio. Estaban completamente de nuevo. Lo aprovecharían al máximo.
Niman y sus hombres observaban con asombro cómo los 4 hermanos de Muro combatían la marea. Los puños imperiales, elegidos como hermanos de Muro, eran los mejores de su clase y habían sobresalido por sus acciones en el combate. Eran, por su misma excelencia, por los que habían sido seleccionados para personificar el credo del capítulo y ser dispuestos para hacer guardia en los muros donde habían montado su mejor defensa, la cual habían pagado con sangre. Podían ver por qué fueron elegidos estos hombres. También podían ver cómo muchos más cromos, corpulentos y de cuerpos oscuros estaban escarbando del suelo de la llanura y arañando su camino hacia la luz del sol.